Él es profesor, como saben ustedes, de Historia Antigua en la Universidad de Concepción. Además es decano de la Facultad de Humanidades y Arte. En el cuarto periodo estás ya, ¿no? Es casi una monarquía esto ya. Bueno, y hoy va a presentarnos un trabajo sobre temas que él ha estado trabajando hace tiempo, que es el Imperio Romano como sistema interconectado, una reflexión metodológica. Así que dejo con ustedes al profesor Bancalari. Gracias. Bien, muy buenos días, un saludo para todas y todos. En primer lugar, como lo señaló el profesor Bonocore, no solamente como participante de esta semana, sino que también como miembro de la comisión organizadora, quisiera estas pocas reflexiones que quiero hacer esta mañana, en cierta medida ofrecérselas en homenaje, en recuerdo de don Héctor Herrera Caja. Él hace 50 años atrás creó justamente, ¿no es cierto?, esta semana, y estamos aquí gracias a él. Al mismo tiempo, me gustaría también reconocer y señalar en homenaje a el destacado historiador que nos dejó hace muy poco, Leandro Polverini, de la Universidad de Roma III. Él fue también un gran difusor de esta Semana de Estudios Romanos. Vaya para ellos dos, de alguna manera, ¿no es cierto?, esta pequeña contribución. Pensando en los alumnos, el profesor Bonocore ayer habló sobre un tema que podríamos delimitar como de microhistoria, el saqueo galo y todo lo que significa ahí a partir de la embajada y los tratados. Es una forma de mirar la historia a partir de la microhistoria. Este trabajo tiene una dimensión totalmente diversa y son válidos obviamente todos los enfoques, que tiene que ver con un tema de macrohistoria. Como él también lo señaló, es un tema que yo vengo trabajando de hace bastante tiempo, pero ahora he querido desde una perspectiva, diríamos, historiográfica y sobre todo metodológica, intentar hacer nuevas propuestas porque la historia está constantemente siempre en revisión. Básicamente, mi contribución tiene tres partes: la problematización, posteriormente intentar ver los ejemplos y los casos de conectividad romana, para poder terminar intentando hacer una propuesta de los conceptos que están cruzados, entrecruzados, y de alguna manera la esencia imperial. Bien, la problematización. El argumento de la naturaleza estructural, funcionamiento y longevidad del Imperio Romano continúa en el centro del debate historiográfico y en una de sus mayores problemáticas. Existe una prolífica producción bibliográfica con relatos y explicaciones desiguales, equidistantes y ambivalentes. Algunos estudiosos resaltan mayormente los beneficios de la civilización romana a través de la difusión de la paideia y de la humanitas, y por otra, a partir de la influencia de perspectivas postcoloniales, la destrucción y el genocidio de sociedades nativas. No a la adulación y visión apologética, ni tampoco a posiciones extremas y reacciones hostiles. Es necesario y útil intentar llegar a cuadros y explicaciones más consensuadas, coherentes y buscando el equilibrio interpretativo con mesura, eutrapelia, reflejando los hechos y procesos históricos más reales. Lo que sí es compartido, convincente y unívoco, que las nuevas investigaciones están transformando nuestro modo de pensar la empresa imperial romana. Será necesario recurrir a diferentes enfoques y perspectivas que utilizan análisis y métodos hermenéuticos propios de las disciplinas humanísticas y sociales. Sin embargo, el aporte de la historia es el clave, además de los estudios interculturales y de la arqueología, a partir de la contribución material y de la producción local del imperio, proyectándose nuevas luces, casos y puntos de vista, convirtiéndose en un factor y motor para consensuar nuevos parámetros interpretativos. Muchas premisas son deconstruidas. Los actuales discursos más holísticos y globalizadores no hacen de Roma y su imperio el centro único y totalizador de las explicaciones, sino más bien dejan que las provincias expongan sus antecedentes y atributos. A su vez, el hecho de no realizar una discusión puramente teórica, ni solo de objetos materiales,
permite considerar las diversas condiciones y estructuras de las regiones distantes imperiales. Partiendo de estas premisas, el debate de cómo estudiar y concebir la empresa imperial romana en su conjunto se transforma en el centro neurálgico. En consecuencia, es pertinente tener presente y comparar la situación de los pueblos nativos antes y después de la conquista romana, reconocer los signos y grados de transformaciones o persistencia de la identidad político-social y cultural religiosa de la población autóctona en forma simultánea a la llegada de los romanos. Sus implicaciones culturales, como señaló el arqueólogo Nicolás Terrenato. Así también, las disímiles experiencias de los encuentros entre romanos y nativos con una fuerte espontaneidad, dinamismo, flexibilidad, las formas de modificaciones, adaptaciones e interconexiones mutuas y las grandes diferencias en las provincias. Hoy en día, entre los estudiosos del mundo romano existe cierto consenso a partir de claves revisionistas y nuevos enfoques en utilizar profusamente una nomenclatura que explique el funcionamiento y la mecánica del inmenso organismo imperial romano, como lo denominó Tácito. Desde la tradicional perspectiva de la romanización a la actual idea de la globalización, y enriqueciendo los análisis, se han propuesto conceptos como aculturación, multiculturalismo, cosmopolitismo, amalgama e interacción cultural, revolución cultural, hibridación, mediterranización, movilidad e interconexión, entre otros. Todas estas expresiones presentan ventajas y desventajas, y al parecer no describen ni muestran cabalmente lo que se pretende denotar. No obstante, son vocablos muy utilizados en explorar la dinámica de las relaciones entre romanos y provinciales, en las disímiles identidades culturales y en el accionar mismo de la empresa y sistema imperial. Lo concreto e indesmentible como realidad histórica lo conformó el mundo romano y, como muy bien señaló en forma metafórica Greg Wolf, comillas, el imperio terminó por embrujar la imaginación romana como también la nuestra, cierre comillas. De ahí que sobre la base de tales léxicos nos inclinamos por la noción de interconexión, ya planteada hace más de 2 décadas atrás en el original y clásico libro de Horden y Porcel, El mar interconectado a partir, en el fondo, del Mediterráneo. Profundizado por los estudios de movilidad y circulación de personas, de Claudia Moatti, y por las contribuciones coordinadas por Martin Pitt y Miguel John Berluis acerca de la globalización romana. En síntesis, nos preguntamos, ¿qué se conectaba? Personas y mercancías, información e ideas, creación de redes, migración y movilidad de seres humanos en forma recurrente. ¿Quiénes se conectaban? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cuál fue su propósito? ¿Cómo se relacionaban? Y se entrecruzaban los grupos humanos, en especial las élites. La conexión de lo global con lo local y viceversa. ¿El medio ambiente y el clima ayudaron a una mayor proliferación de esta conectividad? ¿De qué manera las costas del Mediterráneo beneficiaron las redes? ¿Podemos hablar de una economía interconectada? La importancia de la interacción cultural. ¿Cuáles fueron los límites de esta interconectividad? ¿Cómo se desarrollaron las modalidades de integración? En fin, ¿de qué manera las redes fueron centrales en el mantenimiento del imperio? ¿Y cómo la noción de interconexión puede ayudarnos y potencialmente ser válida para entender el mundo romano? Como ustedes pueden ver, existen múltiples preguntas, pero lo más complicado efectivamente es poder intentar dar las respuestas. Y en esto concuerdo plenamente con el gran Mobiliano cuando ha señalado en reiteradas ocasiones que la historia avanza sobre la base de preguntas y respuestas. Examinemos ahora el segundo punto, que tiene que ver ya con el caso de la conectividad romana propiamente tal, o cómo podríamos concebirla. Es una realidad que en la actualidad el Imperio Romano
puede ser estudiado e reinterpretado a partir de la teoría de la globalización. Colocar énfasis en la conectividad, el intercambio de bienes, la interdependencia y la movilidad de personas al interior del espacio imperial. Este fenómeno nos presenta herramientas y ejemplos concretos de interconexiones entre diversos niveles de interacción, acciones mutuas y fluidas en una perspectiva unitaria, enriqueciendo el análisis. Al compararlo con el Orbis romano, encontramos que tanto el periodo republicano tardío como el Alto Imperio se caracterizaron por una intensa conectividad, redes y una dinámica y efectiva circulación de personas, ideas y de un comercio local y de larga distancia. En general, la movilidad, sea en forma individual o con familia, se desarrolló en distancias relativamente cortas y fueron los emprendedores, comerciantes, embajadores, gobernantes, militares, que se desplazaron en largos trayectos, generando una conectividad considerable y con efectos significativos. Todo este proceso de fluidez, de movimiento y descentralización trae consigo cambios en las estructuras de poder, con el surgimiento de nuevos parámetros de comportamiento, de sistemas y formas de vida, que van creando disímiles identidades individuales y al mismo tiempo colectivas. La teoría de la globalización, o como otros la denominan mundialización, e incluso parcialmente occidentalización, hoy por hoy es un enfoque acertado y relativamente consensuado por los estudiosos del sistema imperial romano. Podría aplicarse a través de dos métodos. El primero, el método de la extensión, en que la globalización e interconexión moderna correspondería a una última fase comenzada hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo y producto de una evolución histórica. Esto implica que las transformaciones de las sociedades son manifestaciones de un proceso de larga duración desde una perspectiva brodeliana. El otro método corresponde al de la analogía, en el cual se establecen correspondencias entre casos antiguos y actuales. Es un estudio comparativo y de paralelismos entre dos sistemas con sus limitaciones. Esta última forma de la analogía creemos es más pertinente al generalizar y comparar dos momentos en un espacio y tiempo determinado. En el fondo, ¿qué características de la globalización odierna e interconexiones son generalizables y aplicables al mundo romano imperial, concebido como una historia de las provincias disímiles? Relevante es determinar, entre otros, el comportamiento, los usos y las costumbres de las élites supranacionales como agentes políticos, sociales, económicos y culturales dominantes, y como mediadores entre el nuevo escenario global, imperial y las tradiciones locales. A través de la cultura material estandarizada y de su vinculación podemos reestudiar desde la perspectiva global, entre otros, la difusión de algunas prácticas de consumo masivo, la vestimenta, la toga, el uso del latín en el occidente, las técnicas y objetos de producción, las armas de guerra, las ánforas, la cerámica de terra sigillata, el rol de los artefactos, objetos de producción y técnica, homogeneizaciones políticas, elementos de alimentación, garum, vino, aceite de oliva, banquetes, la estandarización del ajuar funerario, túmulos, lápida y la distribución en los territorios imperiales. Cómo las formas locales presentan similitudes y propagación en el espacio imperial romano, pero a su vez destacar sus diferencias y reafirmar un estilo y una diversificación. Y además, cómo los elementos locales se incluyen dentro de lo global y viceversa, generando una verdadera sinergia. La añeja correlación y división centro-periferia es estudiada actualmente en la transformación de aquellas periferias y las zonas limítrofes incorporadas en otras y en el centro. En el fondo, como afirmaba Elio Locaccio, comillas, el centro era menos centro y la periferia menos periferia, cierre comillas. Por lo mismo que el Imperio Romano, a través de evidencias materiales,
ha sido concebido como una periferia policéntrica, reflejando una multiplicidad de influencias que circulan hacia Italia y Roma. Se produce una concomitancia entre lo global y lo local. Lo regional no se comprende sin la realidad y la comunidad imperial. En el plano económico, convenía producir a veces artículos y bienes en las provincias y venderlos en la península itálica, una verdadera deslocalización actual. De esta manera, la noción de interconexión es útil y fructífera como método hermenéutico para analizar la mecánica y el complejo y multicultural orbe romano, estudiar las convergencias y su impacto en las sociedades locales, los cambios y transformaciones, así como también las continuidades y persistencias. La incidencia de la conectividad debe ser explorada sobre la base de un diálogo y encuentro, como ya señalamos, desde lo global a lo local y viceversa. Igualmente, es necesario insistir en determinar ciertas homogenizaciones, como por ejemplo en el plano urbanístico y tecnológico, con la fundación de nuevas ciudades provinciales, sobre todo en el occidente, como imago urbis, el caso del arte de los mosaicos, la estatuaria marmórea, la difusión de las termas, Mancio, Villa y las tesseras hospitalis, todos instrumentos de conectividad. Estos parámetros serán coordenadas las coordenadas y los principales elementos que distinguen al mundo romano, el principio de la unidad en la diversidad. Será necesario escudriñar la intensa conectividad intracultural en la red global romana a través de casos, sitios arqueológicos, necrópolis, desarrollo tecnológico, el opus caementisum, la cultura del agua, la relevancia del vidrio, epitafio, la construcción de monumentos públicos, artefactos, la vajilla y consumos diversos. Por ello, la utilidad de la conectividad no es un fin en sí mismo, sino más bien una metodología que nos ayuda a desarrollar otra forma de concebir la historia y de una posible nueva arqueología de la interacción, descentralización y desterritorialización del espacio imperial, percibiéndose una conciencia global. En el Imperio Romano, estructurado como un mosaico de pueblos disímiles, su pluralismo e inclusión era algo inherente y formaba parte de su ADN. Fue un espacio y un conjunto de diversas influencias e interconexiones en variadas esferas, políticas, sociales, económicas, jurídicas, culturales y religioso-simbólicas. Estaríamos frente a otra relectura y percepción de la antigua historia de Roma, cuyo propósito será comprender el pasado conectado con lo local, lo regional y la complejidad global. Paradojalmente, hace aproximadamente 2150 años atrás, Polibio de Megalópolis fue precursor en poseer una mirada global e interconectada de la historia en forma categórica. Señaló, cito fundamentalmente esa Historia 1.3, comillas, en las épocas anteriores a esta, los acontecimientos del mundo estaban como dispersos, porque cada una de las empresas estaba separada en la iniciativa de conquista, en los resultados que de ella hacían y en otras circunstancias, así como en su localización. Pero a partir de esta época, la historia se convierte en algo orgánico, dice Polibio. Los hechos de Italia y los de África se entrelazan con los de Asia y con los de Grecia, y todos comienzan a referirse a un único fin. Eso señala Polibio, cierre comillas. Así, las explicaciones del historiador griego sobre la expansión y el imperialismo romano y la empresa de conquista universal se convierten en un objeto único de convergencia como un todo entrelazado, conformándose una ecúmene global. 300 años después de los escritos de Polibio, otro intelectual griego, Heliorístides, desde mi perspectiva tal vez el más grande orador del siglo II después de Cristo, pronunció un discurso en honor a Roma para celebrar el 90º aniversario de la fundación de la URSS.
en su oración, describe al mundo romano como equivalente, comillas, a la tierra común para todos, cierre comillas, y haber organizado toda la cúmene, comillas, en una sola casa, enfatizando su indivisibilidad, enfatizando en un solo cuerpo, unidad, y en especial en derecho, a través de la ciudadanía, en economía, en sociedad, territorio y cultura. La descripción de Arístides sobre el apogeo y el poder de Roma y su imperio corresponde a una visión integrada e interconectada, percibiendo una unidad al interior de una diversidad. Fue perspicaz al observar y presentar el funcionamiento y organización política social del Orbis romano como equivalente a Orbis Terrarum a partir, metafóricamente, del paradigma contemporáneo de la globalización e interconexión. En esta visión o perspectiva interconectada del mundo romano, no podemos dejar al margen las acciones de la naturaleza, del medio ambiente y los factores patógenos como agentes exógenos. Diversos historiadores han profundizado y consensuado cómo el clima coayudó a la construcción y mantenimiento de la empresa imperial. Ha sido definido en forma cacofónica, comillas, óptimum climático romano, cierre comillas, con temperaturas calientes, húmedo y estable, inviernos benignos y veranos secos. Cronológicamente, y gracias a los archivos naturales y testimonios físicos que conservan indicios de la historia climática, el óptimo clima romano coincidió con la fase final del periodo de la República imperial hasta la época de Antonino Pío y Marco Aurelio, o sea, la fase más álgida o superior del expansionismo e imperialismo romano y la etapa, comillas, más feliz y próspera, cierre comillas, del Principado, en palabras de Edward Gibbon. De esta manera, el calor, las precipitaciones y la humedad intensa del clima, como un agente potente y constructivo, favorecieron las tierras cultivables, sobre todo de cereales, aumentando la productividad agrícola. Plinio nos señala justamente sobre esto y la importancia del trigo en Italia. Esto generó las condiciones básicas y las estructuras de alimentación, que trae consigo un crecimiento exponencial de la población. En el periodo citado, las cifras transitan entre 45 a 75 millones de habitantes. Si bien la estabilidad meteorológica del óptimo clima romano fue un elemento catalizador sin precedentes en la gestación y maduración de la empresa imperial, centrada en el Mediterráneo como un nudo interconectado de 3 continentes. Otros fenómenos de la naturaleza y de la ecología patógena, enfermedades infecciosas, pestes, fueron asimismo determinantes en una conectividad global, en este caso negativa, y en las transformaciones, decadencia y en el destino del imperio. La llamada peste antoniniana o antonina, a partir del 165 después de Cristo, está siendo revisitada como una forma de viruela que causó la muerte aproximadamente del 20% de la población del imperio, representando un capítulo crítico, como señaló William McNeill, de la gran historia humana. La peste fue un asesino intruso, exótico y silencioso generado por la naturaleza y masificado en todo el imperio. El famoso médico Galeno de Pérgamo la describió y padeció de ella, como el ya citado hipocondriaco Arístides, entre muchos. Actualmente, otra expresión prestada de las ciencias sociales, la de resiliencia, está siendo adoptado por algunos estudiosos del mundo romano, de cómo la sociedad romana tuvo la capacidad de absorber y madurar ciertas desgracias naturales y humanas, saber levantarse después de humillantes y espectaculares derrotas. Roma constantemente exalta el triunfo, la victoria, pero ¿por qué igualmente sus derrotas? La catástrofe de Alia, por ejemplo, Orcas Caudinas, Canas, Araucio, Carrae, Teotoburgo, en fin, Adrianópolis. La frase popular de que de las derrotas se aprende está presente. Roma construye una ideología política militar sobre la base de los valores del honor militar y cívico, en especial de la vida pública.
Del mismo modo, fracasos en reformas políticas y socioeconómicas, mantención del sistema de los límites imperiales, que era siempre una constante preocupación, carestía de la vida, con una alta mortalidad infantil, epidemias, en fin, todo tipo de amenazas internas y externas que estaban entrelazadas e interconectadas. Roma en sus diversas fases históricas tuvo la capacidad de recuperarse y obtener provecho después de las adversidades, turbulencias y desgracias. El funcionamiento del sistema gubernativo se renovaba y resurgía en forma incólume. Al parecer, el paradigma de la resiliencia ha tenido una buena recepción. Llegamos al tercer punto, que corresponde al tema de las conceptualizaciones encontradas y la esencia imperial. Hemos insistido cómo la discusión continúa desde variados puntos de vista y categorías interpretativas, al comparar diversos léxicos y procesos históricos. Michael Sommer, analizando el caso de Dura Europos en Siria, grande nudo comercial y estratégico en el Éufrates, considera pertinente insistir en el estudio de la conectividad y movilidad, pero sobre todo a partir de los conceptos de imperio, globalización, diáspora, alteridad, identidad, interconexión, todos entrelazados en una sola textura en el contexto del Imperio Romano. Por su parte, Richard Hinckley, con una visión distinta, más crítica y descolonizada, preocupada de la variante regional, material, más cargada ideológicamente, presenta la conectividad romana y su sistema de redes como una forma, comillas, encubierta del capitalismo global, cierre comillas. Por ello, se ha insistido también en vincular la otra cara de los lados más oscuros del imperialismo romano, una noción alternativa de una economía política depredadora, vale decir, reclutamiento militar forzoso, deportaciones, esclavitud, un poder duro, desenfrenado y cruel, explotación de las sociedades autóctonas, genocidios y devastación. No obstante esto, y de acuerdo a los criterios del Bellum Justum, se admitían dos soluciones: el enemigo era masacrado o sometido. De hecho, las fuentes nos informan que algunos generales llevaban una contabilidad de las crueldades realizadas. De la misma forma, esta visión se asocia al punto de vista del saqueo y apropiación cultural de Roma, de cómo la URSS fue adueñándose de creaciones y objetos artísticos, culturales y patrimoniales provinciales. Es un debate vivo que no cesará y que debemos estar inmersos en las nuevas corrientes. En las diversas modalidades de cómo entender el funcionamiento del mundo romano han surgido otras variantes explicativas a partir de la noción de poder, imperio. Desde una dominación total, violencia militar, entidad territorial y forma de gobierno. En efecto, ¿cómo era entendido el poder total en Roma? Su mecánica a expensas de los conquistados y dilucidar sus disímiles acepciones. Analizar así el poder desde las redes de influencia a nivel global y a la vez en el ejercicio del poder regional, concebido como una de las variadas consecuencias de una acción colectiva y de una reconstrucción de redes. Igualmente, comprenderlo en calidad del resultado de una conectividad de desarrollos e intereses globales y locales, teniendo presente ciertas asimetrías imperiales de poder, privilegios y jerarquías. Una mirada política de intervención y planificación del poder central y de los grupos dirigentes hacia las modalidades de transformación de las sociedades nativas, adaptabilidad, mutaciones y una impronta local. Miguel John Berluis emplea otro concepto, el de fricción, tomado de la etnografía, con el cual explica que la globalización e interconexión están capacitadas para estudiar la noción de poder
concluyendo que el caso romano debe describirse como el efecto formativo de una historia de encuentros a través de las diferencias. Lo central radica en interrogarse sobre la cohesión, la conectividad y las redes del imperio. Para los mismos romanos, su mundo imperial fue concebido no solo como el poder político-militar sobre un espacio geográfico extenso y sus habitantes, sino como una entidad formada por un conjunto de provincias. Nuevas técnicas y modalidades de organización que aumentaron la capacidad de controlar los territorios. Hoy por hoy existe un interés en analizar las provincias romanas en calidad de circunscripciones territoriales y su interrelación con la metrópoli, la realidad y el contexto de cada una de ellas. Aquí puedo citar el reciente libro, interesante libro del profesor Cesare Letta y Simonetta Segeni, aquí presente, del 2015, un libro sobre la relación entre Roma y sus provincias. Revalorizar a las provincias significa el conocimiento y la comprensión de la naturaleza y de los mecanismos de formación, funcionamiento y administración del complejo diverso y multicultural orbe romano. Problemática atrayente que continúa en la discusión. Un imperio no centralizado, integrado económica, política y culturalmente, apoyado por una red de ciudades con autonomía municipal, escasa burocracia, cohesión interna entre sus habitantes y un sentimiento de unidad. Adaptabilidad, flexibilidad, dinamismo y pragmatismo explican en parte los secretos de la articulación y la longevidad imperial. Este elevado grado de cohesión interna del pueblo romano, consensuado por la historiografía, la mayor parte de los provinciales cooperaban en la mecánica imperial y en su administración. Desde las élites hacia los sectores medios bajos se va produciendo una autointegración, haciéndolos partícipes de un proyecto de identidad común. Los romanos estaban conscientes de su potencial, de su superioridad y de sus buenos gobiernos. Habían formado un dominio directo y mundial a través de guerras, tratados, expertos embajadores, clientelas, protectorados y amistades, asimilados por casi todos. De ahí que su cosmovisión y arquitectura imperial evoca sueños, utopías y realidades, de supremacía universal, de su mantenimiento y duración. Se generó un mundo subrayado por Tito Livio en el sentido de la preservación, buena armonía, concordia y de los ciudadanos y pueblos contextos. Seguirá siendo poderoso, dice Livio, mientras sus súbditos se encuentren a gusto en él, en el imperio. O como sostiene Estrabón, de que Roma gobernó con inteligencia política, una forma de persuasión y pragmatismo. En la noción de imperio conectado y de comunidad global, no podemos desconocer la relevancia de pertenecer a una communis patria, consolidado a partir del invento romano de la concesión de la ciudadanía, a nuestro criterio un unicum en la historia universal. El éxito de la Constitutio Antoniniana de Caracalla, un emperador diríamos mestizo y criollo, fue borrar la superficial distinción entre gobernantes imperiales y súbditos colonizados. Se constituyó un nuevo estatus y la empresa imperial romana consolidó de este modo un estado territorial interconectado a través del ius y de la ciudadanía. En el fondo, una nueva sociedad abierta. El secreto y el éxito de Roma en calidad de caput mundi consiste en la capacidad de acoger e integrar a las poblaciones foráneas, creando una identidad nueva, mixta, llamémosla romano-provincial. Así, la relación e interconexión en todos los aspectos entre Roma y las provincias corresponde en la práctica al fenómeno romanizador y a la visión general del prestigio imperial, laus imperio y de la propagatio romani imperi. No es sorprendente que un emperador de origen árabe, originario de la Siria meridional, Filipo,
haya celebrado el 21 de abril del 248 el milenario de la fundación de la UR. Se celebraron los ludis seculares por 3 días y por 3 noches. Se realizaron ofrendas y se invocó el favor de los dioses. Los Juegos del Siglo, como fueron llamados, los Juegos del Siglo, para conmemorar el milenario de la fundación de Roma, se transformaron en una efusión de gratitud divina y súplica por el imperio eterno. Se proyecta en consecuencia y se hace extensiva como eslogan ideológico y realidad concreta la célebre expresión del poeta Tibulo, Roma eterna. Finalmente, las últimas consideraciones después de este planteamiento, insisto, teórico. En este relato o actividad intelectual, la historia hay que considerarla también, pienso, como una actividad intelectual, de alternativas teórico-conceptuales y por sobre todo en concebir el estudio y comprensión del macro imperio romano como un sistema interconectado entre la UR y las ciudades provinciales, prudente será buscar los equilibrios en la narrativa. No se trata de un axioma normativo, ni a una exaltación, ni una condena del modelo imperial, sí a un trabajo teórico-metodológico compartido de reconstrucción con la mayor documentación y material arqueológico para una interpretación y valorización final con todos los aspectos posibles y evidenciados. La función del historiador es comprender y recrear en su mente situaciones y procesos pasados, en ningún caso juzgarlos, si lo ocurrido o sucedido está bien o mal. Esa no es su tarea, ni menos tergiversar los hechos. Muy peligroso en el estudio de la historia es su negación, marginación, eliminación y manipulación de ciertos acontecimientos y procesos, sin quererlo de alguna manera. En la carta que leyó ayer el profesor Bonocore a propósito del saludo que nos manifestó Humberto Laffi, de alguna manera hablaba en cierta medida de este tema de la marginación o eliminación o manipulación de la historia. La milenaria historia de Roma posee un cierto sentido y concuerdo plenamente, como expresa el historiador italiano Giusto Traina, una categoría, comillas, de historia especial, cierre comillas, en el sentido de abrigar algo distintivo, pues indica un conjunto de caracteres intrínsecos que le confieren originalidad. En el fondo, esto corresponde a la excepcionalidad respecto de las otras sociedades mediterráneas. Así, este sistema imperial conectado, como analizamos, tuvo la capacidad de desarrollar una política de concesión gradual de la civitas, exenta de discriminación y diríamos xenofobia, en una participación ciudadana y responsable como eje colectivo y de cooperación humana. En fin, con su espíritu pragmático en la construcción de un modelo de vida urbano, aglutinador y con un sentido homogenizador, además de la integración política de los pueblos y regiones dentro del imperio. No debemos olvidar que la estabilidad y duración se vivió igualmente por un sentimiento y cohesión interna en que gran parte de la población creía no solo en la fortuna y el destino de Roma, sino sobre todo en su unidad imperial. En este intento y reflexión metodológica revisitada para la comprensión de la naturaleza y mecánica del intrincado y complejo imperio romano como categoría historiográfica, nadie postula en la actualidad o continúa con el mito de que los romanos fueron solo los sujetos activos y participativos en el proceso, y por el contrario los nativos totalmente pasivos y estáticos. Esta división binaria y secesionista no existe. La justa medida en estudiar el fenómeno imperial de recíprocas conexiones e interconexiones a partir de los cánones de una historia en redes, globalizada y multicultural, y con una concepción policéntrica compleja del orbis romano. Proceso analizado desde una perspectiva de longue durée y de cómo las sociedades nativas influyeron en las transformaciones
y asimilaciones entre romanos y provinciales. La perspectiva de la teoría de la globalización e interconexión es en efecto una útil y sugerente respuesta y permanece como un poderoso modelo para entender las complejidades y las interacciones multiculturales en el pasado. Por lo mismo, y mucho más, en el mundo romano se constituyó en un laboratorio histórico, político, jurídico, para ser revisitado, aplicado y también como lección. La modernidad de los antiguos romanos, en palabras de Luciano Cánfora, está todavía vigente. Es una historia viva. Hoy día no existe ninguna duda de que sabemos y conocemos mucho más de los romanos de lo que ellos mismos podían saber de su propio devenir histórico. Gracias. Profesor Rodríguez Neila. Bueno, ante todo, Alejandro, mi enhorabuena, porque es que el esfuerzo de coordinar conceptos, de analizar factores, de irlos todos insertando en categorías, aparte ya, digamos, de los distintos enfoques que hacen diversos autores, es decir, es un trabajo para leerlo y volverlo a leer, y que probablemente con las múltiples perspectivas en las que tú has tocado el tema, surgirían muchas preguntas. Pero bueno, yo concretamente de todo lo que ha estado exponiendo, pues en primer lugar yo destacaría el papel de las colonias romanas, porque el papel de las colonias, que siempre se les ve como pocos difusores de la romanización, creo que es muy determinante, incluso en provincias como las hispanas, que han ido un poco, digamos, cronológicamente por delante de esos procesos de integración que en otras partes del imperio han ido más ralentizados. Eso se ve muy bien en la España inferior. Y a partir, digamos, de la ubicación de esas colonias y de los modelos, digamos, culturales, institucionales que Roma instaura en las colonias, luego se facilita mucho más la integración de las ciudades, por ejemplo, estipendiarias. Que ver, por ejemplo, en la Bética, la gran transformación institucional ocurre en época de los Flavios, con los estatutos de la época Flavia. Pero ya las colonias, desde la época incluso de César, tenemos la de Uso, ya están evidentemente marcando un puente entre lo que Roma es y lo que muchas comunidades indígenas pretenden llegar a ser. Y en ese sentido, a mí me ha interesado mucho un concepto que creo que es importante para entender esta dinámica, digamos, de la globalización desde la perspectiva de las aristocracias locales. Es el concepto de adaptabilidad. Porque hay que entender, por ejemplo, que muchas de estas élites locales, que por tradición habían estado, digamos, funcionando desde un punto de vista político sobre la base de instituciones monárquicas o de instituciones oligárquicas, de pronto tienen que pasar a un sistema de autonomía local en el que factores que no contaban en los sistemas políticos tradicionales, elegir magistrados, elegirlos por periodos concretos, la división de atribuciones entre las magistraturas, todo esto realmente es nuevo. Evidentemente es atractivo funcionar, es decir, las élites locales perciben que ese modelo de organización bajo el paraguas de las bases jurídicas romanas les da también ventaja. Y esto resulta todavía más sorprendente cuando durante mucho tiempo hemos visto las leyes municipales de la ética, no voy a decir como un unicum, pero sí realmente viéndolas como algo, digamos, muy privativo de una zona del imperio como la España ulterior, que estaba, digamos, muy avanzada en cuanto a la organización. Pero esto luego hace pocos años te aparecen los fragmentos de la ley municipal de Tomis, del anexo inferior, que los estudió Eck, y entonces te encuentras con capítulos de la ley de Tomis, han conservado pocos capítulos, pero que casi reproducen ad literal lo que encontramos en la ley de Málaga para la época Flavia. Entonces,
yo creo que esa capacidad de adaptación de las élites locales tienen que adaptarse no solamente a marcos jurídicos, tienen que adaptarse a instituciones políticas que son novedosas y tienen incluso que transformarse profundamente desde un punto de vista del punto de vista de la religión, porque el culto imperial, que siempre se ha destacado como un elemento homologador en el Imperio Romano, incluso le va comiendo un poco el terreno cuando se difunde la municipalización a los cultos tradicionales del propio Estado romano. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, cómo funcionan en el plano religioso los municipios y las colonias, se da cuenta, en la ley de Málaga, que las fiestas del culto imperial son las más importantes, los colegios nuevos que se crean para atender el culto imperial, los flaminados, los flamínicos, son los colegios que adquieren más desarrollo, más importancia. Entonces, todo esto yo creo que viene a responder en última instancia a esa adaptabilidad de las élites locales, que no suelen entrar en confrontación con lo que tampoco Roma pretende imponer de una manera radical, pero que sí evidentemente van percibiendo a través de todos estos aportes jurídicos, políticos, religiosos, van percibiendo cómo se crea en el marco de la autonomía municipal un espacio en el que ellas pueden brillar, en el que ellas pueden sobresalir, en el que se pueden sentir muy seguras bajo ese paraguas, digamos, protector, que significa, digamos, el emperador y las grandes instituciones del Estado. El concepto de adaptabilidad. Porque es un cambio realmente desde el punto de vista ideológico, desde un punto de vista mental, que estas élites locales van a experimentar desde el momento en que Roma aporta un estatuto y le está diciendo, a partir de ahora la vida pública, vosotros que sois quienes presentáis el poder local, vosotros vais a funcionar de esta manera, con estas instituciones, con estas formas políticas. Y eso cambia evidentemente la forma de cómo estas comunidades se habían gobernado según digamos, el derecho consuetudinario y las instituciones tradicionales, preromanas, podríamos decir. A mí me interesa mucho eso que has destacado del concepto de adaptabilidad. Muchas gracias, Juan Francisco. Solamente un pequeño comentario de lo que... Muchas gracias. Efectivamente, creo que el papel de las colonias es fundamental. Yo lo voy a incluir, lo tengo incluido en el tema provincial. Porque, claro, las colonias es una prolongación de Roma. Las colonias romanas es la prolongación de Roma. Entonces, muy significativa. Y el tema de adaptabilidad con el pragmatismo, indudablemente, de la élite juega un papel fundamental en eso. Así que muchas gracias por insistir en esas dos ideas que muchas más. Por favor. Yo quería también felicitar al profesor Bancalari por este viaje que ha hecho un poco por el Imperio Romano, que me ha hecho reflexionar. Y le quería hacer una consulta sobre dos aspectos, a ver qué opinión le merece este asunto. En los últimos, pues yo creo que ya varias décadas, precisamente para valorar en ámbito provincial las diferencias socioeconómicas, políticas, de cualquier tipo, entre provincias y entre la península itálica y el mundo provincial, pues hemos recurrido a adjetivos, como es el caso de hispano-romano, galo-romano, maureto-romano, etcétera, que es cierto que se usan de manera diferencial para referirnos a algunas provincias, pero no en todas. Entonces yo creo que para detectar algunas singularidades e incidir en ellas, esto ayuda, pero me gustaría un poco saber su opinión. Y la segunda reflexión heurística también es sobre la problemática de, ya hace mucho tiempo también, sobre el famoso inicio de la antigüedad tardía, que depende a qué escuela, a qué universidad, a qué institución, a qué grupo, a qué profesor se le pregunte. Pues para uno es con Rómulo Augustulo, para otro es a inicio del siglo V, o para otro, entre los cuales yo me encuentro, cuando hice mi tesis hace ya bastantes años, a partir de época tardo-antoniniana o primo-severiana, hay una serie de cambios estructurales en el imperio que, por lo menos en la historia económica del mismo, notan una deriva hacia un mundo diferente, ¿no? Me consta que todo esto vuelve mucho más complejo al final el marco, digamos, de interrelación entre nosotros, ¿no? O sea, porque a veces uno está
excavando una necrópolis del siglo IV, dice que tiene una necrópolis tardó antigua. Y a mí esto, que yo me lo creo, yo creo de verdad que a partir de estos momentos de finales del segundo inicio del tercero hay un cambio muy importante, pero me gustaría también conocer su opinión en relación a este tema. Muchas gracias, Darío. Dos grandes preguntas. Tratar de sintetizar el máximo, porque son dos. Dos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de la unidad y la diversidad hay que entenderlo, como siempre he pensado, de que el Imperio Romano es un conjunto de provincias diversas, o sea, es una unidad dentro de diversidad, y por eso es que es completamente lógico llamar hispano-romano, galo-romano, britano-romano, de Dacia romana, que de alguna manera lo ha trabajado muy bien Greg Wolf en esta obra, convertirse en romano. Eso creo que es así, y por eso que insisto mucho en la importancia de estudiar cada una de las provincias, pero dentro de integración mayor. Uno estudia la Hispania, estudia la Raetia, la Moesia, el Noricum, no sé, dentro de este contexto de la unidad de la diversidad. Y creo que en el fondo son temas que tienen que ver con la identidad romana del ser romano. Por cierto que es muy difícil, porque eso tiene que ver con la identidad individual y al mismo tiempo la identidad que es completamente colectiva. En consecuencia, estoy totalmente de acuerdo, Darío, de concebirlo desde esa perspectiva. El segundo tema, bueno, un tema que de alguna manera algo lo trabajamos ayer con el profesor Robertson, en el sentido donde uno puede hacer las divisiones cronológicas, son siempre didácticas metodológicas. Antigüedad tardía es un término inventado por Peter Brown, que de alguna manera uno dice, puede ir desde Marco Aurelio o desde finales del segundo, el tercero, hasta prácticamente la llegada de Mahoma, incluso hasta Carlomagno. Es difícil, es realmente muy complicado, porque si uno ve el momento álgido, y en eso sí que concuerdo plenamente, de la historia romana, y las cifras así lo prueban, la fuente, es el siglo II de los emperadores antoninos. Indudablemente que después, ya hacia final, ¿no es cierto?, de los antoninos, comienzo de los severos, hay un declive, pero nuevamente hay un resurgimiento con Diocleciano y con Constantino. Indudablemente que Diocleciano y Constantino son, de alguna manera, los sistematizadores de un nuevo sistema. Entonces es difícil poder llegar realmente, no me atrevería a decir en estos momentos, Darío, hasta dónde puede llegar uno. Veo la historia en ese sentido más como de una continuidad, de un proceso de larga continuidad. Werner Heck, justamente citado aquí, ha señalado también como este proceso de la antigüedad tardía, amplio, 4 o 5 siglos, puede ser entendido como esta globalización que parte del helenismo y que sigue con la romanización. Entonces, lo importante es fechar. Lo decía bien Erwin ayer. El historiador tiene que de alguna manera estar preocupado de la cronología, como el geógrafo del mapa. Entonces, en ese sentido, yo creo que es clave ver en qué momento se van dando cada una de estas acciones que van controlando la situación. Una última pregunta. Sí, bueno, muy bien. Muy sugerente eso de la modernidad de los romanos. Muy sugerente también eso del unicum del Imperio Romano. Y al respecto, a la hora de evaluar el Imperio Romano, yo creo que es útil la comparación con otros imperios. Por ejemplo, uno podría preguntarse si ha sido concebible, por ejemplo, que en el siglo XVII o XVIII un criollo o un mestizo americano hubiera llegado primer ministro del Rey de las Españas, o en el siglo XIX un hindú primer ministro de Su Majestad Británica. ¿Fue eso posible? No, bueno, ahora hay un hindú primer ministro británico, ¿no?, que ya no hay imperio, así que la comparación no vale. Yo creo que es un punto de comparación insalvable, ¿no? Totalmente de acuerdo, profesor, totalmente de acuerdo. Y usted habló ayer de la historia contrafactual. A mí, personalmente, no soporto la historia contrafactual, porque la historia es lo que sucedió, no lo que pudo haber sucedido, o si no cambiamos toda la historia. Yo cambio toda la historia. Lo que sí es concreto es que el caso de los imperios modernos no tuvieron esta apertura de otorgarle la ciudadanía romana, digamos, a los miembros de sus colonias. En ese sentido, y por supuesto. Por eso que hablo de este invento romano. Si hay algo para mí clave, fundamental, de toda la historia romana, hablemos de la historia romana de Occidente, de los 1250 años de la historia romana, y aquí le hablo a los estudiantes, es el tema de la ciudadanía romana. Cómo la actividad romana se transformó finalmente en este invento, en este único, que creó una sociedad integrando las élites locales, ¿no es cierto?, homogénea, sobre todo a partir de la cohesión que se va dando. Y por último, muy corto, sugiero a los estudiantes la lectura de Luciano Canfora, este gran filólogo e historiador italiano, de Bari,
ha escrito muchas obras sobre la modernidad, en el fondo, de los griegos y de los romanos. La relevancia de los antiguos en el mundo actual, así que ese es un tema que yo creo que, de alguna manera, después de estos 50 años, lo estamos tratando de llevar a cabo, de cómo ver que estos romanos están presentes hoy día en la actualidad. Bien, no quiero abusar más. No, no te preocupes, aquí dirijo yo. Usted Vamos a darle la palabra ahí a la juventud. No, muy corto, sí. Solo sobre la teoría de redes, que hemos tenido la base de la investigación. Ya en 2019, en Osorio, Sabrina Escrat sacó una nueva pregunta sobre la ciudad interconectada en el mundo romano. Y una de las nuevas grandes inquietudes sobre el problema de la teoría de redes es que es un poco maximalista. Realmente, en el esfuerzo por hiperconectar todos los agentes sociales, no hay umbrales, no hay discontinuidad, no hay limitaciones, por decirlo así. Entonces, ha tendido a pasar en los últimos 5 o 7 años que todo es hiperconectado. Entonces, ¿dónde están los umbrales de separación propios de las divisiones ciudadanas y los sistemas institucionales? Una pregunta si se toma en cuenta. Lo pregunto en relación a lo segundo, porque también Padilla Peralta aprovecha un poco Padilla Peralta, sí. Bueno, si algo homogeniza el Imperio Romano es el epistemicidio, no sé si ese concepto de... Entonces, ¿cómo tomar cuenta de la ausencia de umbrales en la hiperconectividad de la teoría de redes? ¿Cómo enfrentar el problema de la argumentación de Roma como epistemicida, que es de por sí polémica? Sí, que son creaciones, profesor Prieto, ahí son de alguna manera grandes creaciones y articulaciones hasta dónde podemos llegar con esto. El primer caso que se ha estudiado, el que usted ha señalado, es con el tema de Alejandría. Antes que Roma, ya en el siglo I, antes y después de Cristo, Alejandría se transforma en este sistema. Ahora, el caso de Padilla Peralta, efectivamente, a mí personalmente su teoría como tal no me simpatiza mucho, diríamos, a partir de la epistemología y cómo esto lo va desarrollando sobre la base de una elucubración, porque al final podemos deconstruir todo y reinterpretar toda la historia, pero lo decía muy bien ayer el profesor Bonhoeffer, tienen que estar las fuentes, porque si no yo puedo crear elucubraciones teóricas que pueden ser muy bonitas pero no sustentadas en la fuente. ¿Qué es más importante? Y con esto termino. ¿La teoría, el método o la fuente? Ese es un problema que Gesalfoldi ya se lo propuso en un artículo precioso que está en Gerión, hace ya 40 años atrás. ¿Qué es más importante? ¿La teoría, el método o la fuente? Parte todo de la fuente. Bien. Bien, invito al profesor Iglesias y le damos un aplauso al profesor Balcán.